Episodio 94. Sigmund Freud escribe El porvenir de la ilusión hace 94 años. También hace 94 años nace la aerolínea Iberia. La reina Isabel de Inglaterra tiene 94 años. Y en el capítulo 94 de Gran Invento tenemos a Mauricio Cabrera, un creador de contenido visionario, cofundador de Juan Fútbol y fundador de Storybakers. Y vamos a darle, ¡vamos! Mauricio Cabrera está en la casa. Señor, muchas gracias por estar aquí. Cris, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que muy contento siempre de compartir espacio con gente a la que estimo, de la que he seguido su trayectoria y que en algún punto nos encontramos por otro tipo de proyectos, de ideas, que algunas se hicieron, otras no. Entonces yo encantado de estar por acá. Oye, una pregunta antes de entrar bien. Yo te escucho desde hace años, te veía en Juan Fútbol y te conocí en persona. Y luego te he visto en YouTube y en conferencias. ¿El Mauricio Cabrera es tan buen narrador todo el tiempo y tan histriónico? ¿O de repente eres más acá, más barrio? No, la verdad es que llego a ser muy mal hablado cuando no estoy frente a micrófonos y demás. De hecho, mucha gente que me conoce dice, güey, si vieran tu otro lado, tu otra faceta ya en el día a día, la verdad es que se llevarían una sorpresa y pronto yo creo que eso lo van a terminar descubriendo, porque uno de mis proyectos tan inmediatos como los próximos días ya es atreverme a empezar a streamear en Twitch, porque me queda muy claro que quiero ser parte de esa ola, que hay que capitalizar este momento de la, llamemos, televisión personal, y tengo mucha curiosidad por capitalizar Twitch en términos de comunidad y en términos de, güey, ya me salí de los medios deportivos para hablar de una industria como la de los medios de comunicación. Ahora también quiero probar Twitch para demostrarme que puedo hablar de lo que sea. Y yo no sé si agregar valor o no, porque pues al final eso la verdad es que siempre termina siendo subjetivo y es una decisión de la audiencia, de la comunidad que te sigue, pero cuando menos demostrar que puedo hablar de distintos temas y que puedo hacerme de una comunidad que me permita vivir de la creación de contenido, que es algo que a mí me gusta particularmente porque tú configuras entonces tu camino. Y mira, a ver, vamos precisamente a este nuevo proyecto, al momento en el que estás ahora mismo, que precisamente creas contenido pensando en creadores de contenido. Cuéntame. Sí, a ver, lo que termina pasando es que yo en 2017 ya empezaba a sentir un desgaste respecto a mi presencia en medios deportivos. Llevo en medios deportivos desde 2002 y consumiendo medios deportivos desde niño. Entonces, en algún punto, cuando te llega el 30º año en que se está hablando de la campeonitis o de la crisis del arbitraje, o estás viendo el enésimo escándalo de Alvarito Morales o de André Marín, o cuando tienes que pensar en una cobertura creativa que tienes que desarrollar para alguna marca y ya es la 10ª vez que haces una cobertura en torno a ese partido, te terminas dando cuenta que es demasiado reiterativo. Y a mí eso es lo que me termina pasando. O sea, te quedó pequeño. Pues mira, no te diría que me quedó pequeño o me quedó grande, más bien lo que te diría es que en términos intelectuales o de curiosidad, yo siempre quise sí demostrar que sé de deportes y me parece que eso lo sigo buscando, me sigue apasionando el deporte, pero también, y quizás tiene mucho que ver con cierto rechazo que yo llegué a ver desde la industria hacia el punto de, es periodista deportivo, entonces no puede tener tanta relevancia. Y a partir de eso dije, bueno, quiero ser ante todo un especialista de la industria, que me parece que uno de los errores habituales del periodista deportivo es que asume que ser periodista deportivo es ver un chingo de partidos de fútbol. Sí. Y ya está. Atascarse de fútbol. Y la verdad es que creo que ese es un error, porque lo que tú terminas haciendo, si lo que haces es eso, es ponerte al nivel de cualquier aficionado al fútbol, que eso está bien en cierto sentido. Pero si tú eres un especialista de una industria, necesitas, antes que ser especialista del América, Pumas, Jaguares o lo que sea que se te cruce en el camino, debes ser especialista de tu industria para entender por qué se está creando contenido como se está creando y por qué las audiencias se están consumiendo como están consumiendo.
Y mira, aprovechando que estás pisando ya estos terrenos y antes de entrar tal vez a donde estás ahora, yo considero que tu proyecto puntualmente cuando ya creas Juan Fútbol, incluso tocaba como hasta la psicología o la filosofía, te diría yo, detrás del periodismo deportivo, del deporte y de cómo se habla de él, se distribuye, del rol de las audiencias. Cuéntame un poco de eso, cómo yo sí creo que revolucionaste un poco la comunicación deportiva en México. Mira, yo siempre hablo de una serie de momentos que reúnen un contexto con una posibilidad de innovación. Y por fortuna me ha tocado en ocasiones ser creador de una gran disrupción, en otras ser parte del equipo fundador, no como socio, pero aún así provocando esa disrupción en dos momentos muy particulares. El primero fue Medio Tiempo, que es claramente una innovación más de timing, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estábamos ante una novedad llamada Internet que rompía con los límites de lo que nosotros podíamos ver en un periódico. Entonces, en el momento en que Medio Tiempo se presenta como un portal 24/7, que es en su principio y en su final un sitio de deportes, termina transformando el modo en que se consume el deporte. ¿Por qué? Porque pues descubrimos que en Internet no había limitante de espacio, porque descubrimos que en Internet se podía hacer un seguimiento en vivo y porque descubrimos que había un gran deseo detrás de la gente de saber el resultado en vivo, que hasta presumíamos las coberturas que hoy parecen obsoletas del minuto a minuto y demás, que fue algo de lo que caracterizó. ¿De qué año estamos hablando para que la gente lo ponga un poco en el mapa? Pues mira, para ponerlo en el contexto, yo estuve en Medio Tiempo de 2002 a 2011. Fueron 9 años que estuve ahí como parte del equipo fundador y después, digamos, además de crear la ciudad deportiva en el Inter y demás, esa primera etapa es la de los medios digitales como tal, que tienen un consumo en computadoras de escritorio, donde la novedad es que te puedes atascar de contenido, que no hay una limitante como sí la hay en el papel, en el periódico, en la radio, en las revistas, en la televisión y demás. Y después empieza a dar otro contexto que presenta la oportunidad para innovar, que es, ok, ya pasamos de esta gran novedad que son los terrenos sin límites de lo digital y empezamos a consumir primero en dispositivos móviles y segundo a través de las redes sociales. Eso provoca una ruptura en términos de qué es lo que estamos consumiendo. Ahí yo considero que se construye esa segunda generación de medios deportivos donde se habilita una oportunidad. Esa oportunidad es la de impactar a una audiencia que está sobre todo consumiendo a través del smartphone, que se está entreteniendo a través de las redes sociales y que está socializando el contenido, lo que no ocurría básicamente con esa primera generación de medios. Y entonces, ante ese planteamiento, es que decidimos crear Juan Fútbol, sí con un approach de medio deportivo, pero mucho más llevado a la búsqueda de consolidar una marca, con un personaje que hoy día no está más ese personaje por cuestiones de derechos y demás que ya no me correspondieron, pero hablando de ese momento de lanzamiento, pues realmente era distinto desde el nombre, porque lo que quisimos es, no te pongas por arriba en términos de una marca fría, de un término que sea una empresa jurídica como un Medio Tiempo, la Afición Récord, todo lo que conocemos y que tiene su razón de ser en ese contexto muy particular en el que se atienden las cosas. En cambio, para Juan Fútbol lo que dijimos es, desde el nombre queremos ser distintos, queremos reflejar que va para todos, que ese es otro cambio. Medio Tiempo era muy estadístico, Medio Tiempo era muy el dato que el reportero valoraba y de hecho de los grandes embajadores de Medio Tiempo fueron los propios reporteros que ahí tenían estadísticas a las que antes pues tenían que llevar su hojita del récord o del esto o de cancha para decir, es este el dato que necesitaba y demás. Esa es una gran disrupción. Pero en el caso de Juan Fútbol, nosotros lo que dijimos es, queremos que todo aficionado, incluyendo y sobre todo el ocasional, pueda sentirse identificado por lo que hacemos. Entonces, ese fue el primer punto diferente, por eso se llamaba Juan y se apellidaba Fútbol. Y el segundo es en términos del formato.
Si la gente hoy ya está consumiendo fundamentalmente en dispositivos móviles y fundamentalmente en redes sociales, ¿por qué no construimos experiencias que puedan disfrutarse ahí sin la necesidad de irte a una serie de páginas que para nosotros en ese momento era como el equivalente al pase a la página 56 del periódico, algo que no necesariamente funcionaba? Y en ese sentido, coincido contigo en que se termina marcando una época. ¿Por qué? Porque es el medio referente de esa segunda generación que habla del consumo de redes sociales, que habla de alinear la expectativa entre la audiencia y el medio como creador de contenido, donde se hablan de tú a tú y donde se construyen los cimientos de una marca. Eso es algo muy poco presente todavía hoy en el ecosistema latinoamericano, donde dices, güey, pues sí, ESPN puede sacar una gorra o una playera y está padre porque respeto a esa cadena, porque hay una relación, es posible que me la ponga, pero en la cabeza voy a tener que es un anuncio de ESPN, que es un promocional, no que se trata de una línea de ropa lanzada explícitamente para una comunidad que ama la marca en torno a la que estamos hablando. Esas fueron las grandes diferencias que logramos construir en esta segunda aventura emprendedora, por así decirlo. ¿Y a dónde se llega con la marca? ¿A dónde llegas? Igual y un momento que te haya asombrado de ya la potencia que tenía la marca Juan Fútbol como tal. Sí, la verdad es que hubo muchos momentos particulares que disfruté enormemente. La primera fue ese momento en que, siendo player social, en que dependiendo sobre todo de las redes sociales, aparecemos a menos de un año de nuestro lanzamiento como el sitio más visitado de deportes en México a través de Comscore. Ese fue un momento muy emotivo, sobre todo por la competencia que en aquel momento teníamos con Medio Tiempo, que nos parecía que había que cambiar las cosas, que había que romper paradigmas, y siempre superar tu pasado es algo muy atractivo. Es una realidad también que lo que te dice Comscore pues es y tú tienes una serie de desafíos detrás, y eso lo sabe Juan Fútbol, lo sabe Medio Tiempo, lo saben todos los medios de comunicación. Entonces en muchos sentidos es una batalla de vanidad. Pero hablando ya directamente de la marca, cuando yo digo esto sí se siente muy chingón, esto de verdad trasciende, independientemente del negocio o no que se haya podido hacer. Pues por ejemplo, el momento en que lanzamos una dona en todos los Krispy Kreme a nivel nacional durante el Mundial es algo extraordinario, sobre todo cuando lo piensas, oye, es un medio deportivo, pues sí, es un medio deportivo, pero que ya también tiene su dona de Krispy Kreme a nivel nacional, que en algún momento la gente de Krispy Kreme nos compartió que se vendieron más de 100,000 docenas de donas de Juan Fútbol durante el Mundial. No sabemos en comparativo si eso es una gran cifra para la industria de las donas o para la industria de Krispy Kreme, pero para nosotros fue impactante. Nuestro personaje siendo vendido más de 100,000 veces en términos de docenas. Oye, ¿y esto en qué año fue? Pues eso fue poquito antes del Mundial y durante el Mundial, que estuvo la dona de Juan Fútbol. Y te voy a decir otro caso que también fue muy sintomático para nosotros, que es la elaboración del libro de Juan Fútbol, porque compone una serie de elementos que para mí demuestran que puede cambiar el formato, pero que la sustancia, cuando tiene valor, siempre va a mantenerse vigente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una guía ilustrada de la historia del Mundial para la tía que quiere ser cool, que de hecho eso formaba parte del nombre del libro, y en vez de utilizar pues, las imágenes por las que hubiéramos tenido que pagar, es decir, ir con una agencia o con un fotógrafo y decirle, oye, quiero usar esta y esta imagen, nosotros lo que hicimos fue contar la historia de las Copas del Mundo con una reinterpretación del personaje, que tú sabes que lo caracterizábamos. Entonces, tú tenías sí a Juan Fútbol, pero también tenías a un Juan de la prehistoria, casi caníbal, donde se habla de los antecedentes del fútbol, de en algún momento cómo se jugaba con cabezas humanas y demás, en algo que parecía fútbol, pero tenías también a un Juan Messi o a un Juan Cristiano Ronaldo, y la verdad es que era una ruptura en términos de licencia súper atractiva, porque estás hablando de, güey, estos se saltaron todos los pagos de derechos y todas las negociaciones que se tienen que hacer muchas veces para incluir contenido,
Y aunque hubiéramos pagado a la agencia, pues la realidad es que no hubieran sido imágenes que rompieran con cualquier otra guía. Entonces esta fue 100% ilustrada, con una serie de juegos detrás para que la gente pudiera asociar, por ejemplo, qué balón iba con qué copa del mundo. Y no solo eso, contratamos también a Carlos Calderón, que es un historiador del fútbol mexicano, Sí. que ha publicado cualquier cantidad de libros, Sí, sí. editorial que dio, y le pagamos por la sustancia, es decir, por la información. Pero pues dado que él escribe de forma más tradicional y demás, lo que hicimos es adaptar esa información dura que nos daba para llevarla al universo de Juan Fútbol. Para mí es súper satisfactorio por eso, porque estás hablando de lo viejo, lo que en muchos casos desechan o menosprecian, que es una investigación histórica del fútbol, anécdotas y demás. Y por el otro lado, lo empaquetamos de una manera tan innovadora que el resultado termina siendo muy, muy, muy satisfactorio. Yo creo que esos dos son los momentos en que dices, es extraordinario. Y la tercera, nada más para concluir, Sí. es el hecho de haber llevado la caricatura de Juan Fútbol a toda Latinoamérica a través de Cartoon Network. Eso también fue. ¿Eso cómo fue? Eso yo no supe. Pues mira, justo lo que termina pasando es que nosotros hacemos Juan Fútbol y en esencia era un logotipo que era una carita sonriente Sí. con unos pelitos parados. Uh-huh. Eso refería a un pasto, tal cual. Era una happy face con un pelito en forma de pasto que era verde y a partir de eso se detona. Pero cuando empieza a tener otras dimensiones, vaya, siempre tuvimos la idea de que el personaje pudiera tener vida propia. Y esa vida propia la manifestamos desde el avatar simple, por así decirlo, bidimensional, que en ocasiones adquiría un cuellito o ciertos perfiles de personajes. Pero el punto en que le damos un giro, un paso que va todavía más allá, es cuando nos asociamos con Mighty Studio, Mighty Animation, que es un estudio de animación en Guadalajara que nos dice, oye, a mí me gustaría poder crear una propiedad intelectual que viaje a distintas plataformas y que se convierta en un caso de éxito. Ellos son extraordinarios en términos de calidad. Lanzaron Vikingos en su momento para Cartoon Network, también maquilan algunas cuestiones como Ben 10, por ejemplo, y demás. Entonces la verdad es que es calidad top. Y se terminan asociando con nosotros para hacer el personaje en 3D animado y demás. Terminamos generando primero una serie de cortos para YouTube y posteriormente le hacemos un pitch a Cartoon Network al que le termina gustando y como resultado tuvimos una temporada de episodios del personaje Juan Fútbol explicándote muchas cuestiones de los Juegos Olímpicos, pero en su ecosistema, muy nonsense y demás. Ese momento también de visualizar el cómo un concepto que tú hiciste termina viajando y termina aterrizando en toda Latinoamérica a través de una plataforma que no es la nativa, porque lo nativo era el espacio digital, claro. Terminó siendo muy, muy positivo. Oye, también complementando al hito que es Juan Fútbol, yo recuerdo haber ido a esa oficina en el sur de la Ciudad de México y haberme quedado impresionado había una vibra especial. O sea, yo vi algo especial. ¿Cuántas personas eran? ¿Cómo le hiciste para llegar a formar ese equipo, liderarlo? Tenían una capacidad de generación de contenido brutal con una calidad espectacular. La verdad que aquí soy un fan, ya, quedó clarísimo. Cuéntame cómo pasó eso, güey. Mira, sobre todo viene de la construcción, porque de la construcción de la marca, de la construcción de la empresa, porque cuando tú llegas a dirigir, por ejemplo, un medio de comunicación más tradicional, pues no necesariamente es que no seas creativo o que no tengas las ideas que en su momento tuvo Juan Fútbol, sino que hay muchas estructuras ya asentadas que apuntan hacia un camino particular. Y si tú un día llegas de director de algún medio deportivo, tal como lo conocemos, pues te vas a encontrar hablando de digital con que tienes redactores, con que si bien te va tienes diseñadores y con que si bien te va tienes algunos especialistas en materia de datos, animadores o programadores. Pero eso es si muy bien te va. En términos generales, tú lo que recibes cuando llegas a un medio de comunicación es una serie de redactores, posiblemente reporteros cuando existe dinero
Para ello, algún analista de datos, el community manager y por ahí algún diseñador. Pero realmente tienes una fuerza mucho más fundamentada en lo que los demás tienen, que es texto, que es estar publicando contenido en grandes cantidades para lograr que el negocio de la publicidad programática funcione. Pero basado en redacción, foto y no mucho más. Exacto. Y un WordPress que con un programador por ahí. Entonces, yo siempre llamo a que seamos sensatos en la lectura que hacemos respecto a las capacidades de uno y otro, porque es cierto que las estructuras y que las posibilidades y que el momento en que emprendes está directamente relacionado con lo novedoso o no que puedas hacer, porque cuando partes de estructuras más tradicionales, pues tienes costos instalados y negocios ya andando a los que tienes que atender. Lo más positivo o lo más disfrutable, si lo queremos llamar así, de Juan Fútbol fue el hecho de construir algo desde cero y que desde cero lo presentáramos como algo que no era un medio de comunicación establecido bajo las normas que solíamos presentar. Entonces te enfrentabas a un medio de comunicación que tenía en ocasiones hasta más diseñadores que redactores, y eso te ampliaba las posibilidades, pero evidentemente te llevaba a tener que construir otro tipo de negocio, fundamentado más bajo las métricas de las redes sociales, fundamentado también más bajo la venta de productos a las marcas en vez del alcance que tú podías tener a través de la publicidad. Entonces hay que hablar de lo positivo, que era ese ecosistema mucho más creativo, mucho más de experimentación, que yo considero que hoy todavía es muy necesario en el ecosistema de los medios deportivos, porque te permite probar, te permite fallar, te permite activar, te permite reaccionar y demás, algo que los medios de comunicación casi no pueden hacer por las estructuras que tienen. O sea, te sorprendería que muchas veces no tienen ni presupuesto para agarrar y decir, oye, mañana viene esto, me gustaría contratar a esta persona para que haga un contenido. Lo cierto es que el control de gastos y la industria en sí está tan golpeada que es muy difícil tener margen de maniobra. Y nosotros en ese momento, porque además habíamos levantado dinero de fondos de inversión y demás, teníamos ese margen de maniobra. Y la verdad es que se terminó disfrutando mucho porque se reunieron las posibilidades de hacerlo con una serie de talentos particulares que en su conjunto terminábamos creando proyectos únicos, algunos en esta unicidad podríamos decir de gran éxito, otros de resultados moderados, algunos de resultados malos, pero que terminamos disfrutando mucho, y eso te diría que es lo más atractivo. Muy pocas veces los medios de comunicación se pueden permitir disfrutar, se pueden permitir jugar con lo que hacen. Y ese ecosistema distinto que tú percibiste cuando fuiste a las oficinas de Juan Fútbol, pasaban sobre todo por ahí, que éramos una especie de laboratorio, una especie de medio en sistema Montessori, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que de manera definitiva cambiaba la energía que ahí se respiraba. Y también este tema de tener oferta de productos publicitarios basados en el contenido, ¿no? Era, para ese entonces, yo creo que estamos hablando, dime si me equivoco, 2015 puede ser, cuando empieza a tener fuerza. Mira, sí, porque en 2014, mediados de 2014 es cuando nosotros lo lanzamos. En 2015 es cuando ya alcanzó este posicionamiento de, oye, ranqué alto en Comscore, tiene una gran comunidad en Facebook, está creciendo en Instagram. Ese modelo, ¿de dónde asumes que puede ser viable? O sea, ¿hay alguna empresa que te haya, no sé, trazado el camino? Me imagino que no en México. No en México. La realidad es que una de las empresas que sí que en lo particular y en lo colectivo seguíamos con atención era BuzzFeed. BuzzFeed empieza a realizar una serie de innovaciones en términos del valor que le da al contenido. Además de que yo, como siempre me ha gustado estar estudiando las tendencias, también se empezaba a hablar en los medios internacionales de content marketing, de cómo los medios de comunicación, ante lo complejo del modelo publicitario en términos de banners a una gran escala, tenían que idear nuevas alternativas para poder monetizarse. Y a partir de eso empezamos a construir este ecosistema de productos
que si lo piensas también pasan por un empaquetamiento que hoy no es habitual, otra vez en los medios de comunicación. Es decir, cuando tú te vas a un medio de comunicación hoy, tú entras y tecleas el nombre de cualquier sitio, vas a encontrar mucho contenido igual. Vas a encontrar notas, vas a encontrar videos, posiblemente vas a encontrar audios sueltos, que es muy raro en el ecosistema de consumo, digamos, al interior de los sitios y nada más. Y algo que nosotros buscábamos con Juan Fútbol es, oye, no se trata solamente de hacer una infografía o solo de hacer un video en el que los jugadores supuestamente interactúan en WhatsApp, sino que hay que crearles ese empaquetamiento. Esos eran buenísimos. Para que sean vistos como productos. Sí, el WhatsApp, así le llamábamos. WhatsApp. Hace poco me apareció un recuerdos de Facebook porque lo compartí. Me dio muchísima risa todavía. Sí, no, ese tipo de... Por ejemplo, una anécdota es que en su momento, después del aniversario del No Era Penal, hicimos una reinterpretación de esa jugada bajo el estilo de distintos artistas. Ahí estaba Da Vinci, ahí estaba Warhol, ahí estaba Picasso, ahí estaba Botero y demás. Y pues una de las satisfacciones muy simbólicas, de esas que no sirven para nada más que para el bienestar del alma, fue que el fanpage del Instituto Nacional de Bellas Artes lo compartió. Entonces imagínate un blog de deportes, algunos cuando sale Juan Fútbol dicen, güey, esa mamada que parece un blog de deportes para niños, pues termina siendo retomado por el fanpage del Instituto Nacional de Bellas Artes. No ganamos un solo peso por eso, no es que ya nos consideráramos artistas que debíamos estar en Bellas Artes, pero es de esas anécdotas que dices, de verdad que son muy satisfactorias, porque te hace ver que tu contenido puede viajar a donde tú quieras a partir de aquello que creas y en lo que creas. Pero a partir de esta anécdota que me parece extraordinaria, más las que me acabas de contar, ahora más curiosidad me genera cómo decides pasar la página por una especie de, si entendí bien, una especie de pues de inquietud profesional. O sea, ¿no era igual suficiente todas estas locuras y logros? No, mira, yo lo que te puedo decir es que siempre en una decisión hay una serie de factores que intervienen. Uno de los factores fue este cierto tedio hacia los medios deportivos, porque yo te he contado la parte positiva. Hay una parte que es medianamente, no diría que negativa, pero que es real, que el content marketing sí llegó a funcionar y terminó representando negocios muy interesantes durante algún momento. O hablando más de content marketing, más de branded content, perdón, que de content marketing, empieza a funcionar y sí hay una serie de marcas que deciden respaldarse en eso, pero en el contexto de lo que te voy platicando empiezan a darse una serie de cambios que desafían el modelo. ¿Qué cambios? Claro. Pues, por ejemplo, que Facebook cambie el algoritmo y entonces tú de repente tenías una casa que valía 10 millones de pesos, por decir cualquier cifra, y cuando hacen esos cambios, pues te encuentras con que, oye, resulta que tu casa es más chiquita, resulta que ya no tiene 5 cuartos, sino que tiene 2 cuartos, y que ahora tu casa vale 2 millones de pesos. Y hay que considerar que eso ocurrió no solo con Juan Fútbol, sino con cualquier cantidad de medios de comunicación que pensaban que tenían algo y terminó alterando las reglas Facebook, que es una de las grandes enseñanzas en las que hoy todavía muchos terminamos cayendo en el error de decir, yo ya soy muy fuerte en Spotify, yo ya soy muy fuerte en TikTok. Pues sí, pero el valor de esa cifra, de esas personas que te siguen, la verdad es que puede variar en el tiempo y tú tienes que estar preparado para eso. Y hay una bondad enorme detrás de lo que estamos haciendo ahora, el podcasting, que realmente no tiene un algoritmo detrás. Que más, o sea, más adelante quiero hablar del podcast de profundidad, pero bueno, yo creo que es parte de la clave de cómo se construye una audiencia por medio de este medio, ¿no? Sí, y que sin embargo, si lo piensas, y ahora regreso a la pregunta anterior que me hacías, pero si lo piensas, hay que tener cuidado aún así con el podcast, porque por ejemplo, es cierto que no hay tal desarrollo de algoritmo, que Spotify no se ha visto como Facebook en muchos sentidos, pero hay ciertos elementos que sí te hacen ver que al final Spotify puede hacer lo mismo que hace Amazon con Amazon Basics, es decir, yo Spotify detecto que hay muchos que están escuchando un podcast como el de Cristian. ¿Qué hago? Pues entonces yo mismo creo mi Spotify Original
lo posiciono. Cuando entren a escuchar el de Cristian, les pongo un pop-up que diga, vayan a este podcast. Sí, y entonces, claramente, Spotify se puede poner en ventaja. Y hay otro punto que es una debilidad de los podcasts, sin duda, que es que no te dan el correo electrónico de las personas que te escuchan, que es una gran ventaja que tiene el newsletter. A mí me parece que una plataforma que de verdad quisiera contribuir al desarrollo del ecosistema del creador de contenido, debería preguntarle al usuario, porque evidentemente es necesario preguntarle, pero debería preguntarle al usuario, oye, ¿te gustaría compartir tu correo electrónico con este podcast, con el creador de este podcast que escuchas cada que lanzas un episodio? Porque sería invaluable ese valor, sería muy atractivo. Claro, puedes hacer estrategias de tengo un newsletter, hago unas estrategias de email marketing, ofrezco cursos y entonces te haces de una base de datos. Pero me parece bastante justo que detrás de tanto esfuerzo gratuito que tú haces, porque al final tú le estás generando contenido a la plataforma y gracias a tu contenido y al de muchos creadores, las plataformas pueden presumir que tienen 10 horas de un usuario al mes, 15 horas, en fin, lo que sea que corresponda a cada una de las plataformas. Y ahí hay que tener mucho cuidado también en esa relación. Pero volviendo al tema de Juan Fútbol, uno, el modelo de negocio empieza a verse retado. Dos, es cierto que con alguno de los socios ya no impactábamos en términos del futuro de Juan Fútbol. ¿Por qué? Porque siempre, sobre todo en el ecosistema digital, hay distintas avenidas. Y yo no hablaría de avenidas positivas ni avenidas negativas o de avenidas correctas o incorrectas, pero sí que es cierto que esas avenidas terminan construyendo o terminan condicionando el camino que tú quieres que tu marca siga. Y en muchas de esas ocasiones, el camino más favorecedor en materia de negocio puede atentar contra el producto a mediano plazo. Ese tipo de alineaciones son muy complejas de hacer y en algún punto cuando dices, a ver, me parece que las acciones que yo tengo contra la expectativa de una potencial venta o de un futuro muy prometedor no necesariamente me va a cambiar la vida, además del desgaste que ya te platicaba de un lado con la industria y del otro lado con los socios, que además es algo bastante natural porque eran personas con las que yo había estado desde medio tiempo incluso. Entonces la realidad es que las relaciones muy largas se van desgastando y no necesariamente acaban mal, solo encuentran un punto final y ya está. Pues me llevan a decir, ¿sabes qué? Quiero darle un giro, quiero probarme como creador de contenido, porque estarás de acuerdo que generaciones como la tuya y como la mía sí fuimos viendo la parte del emprendimiento, sí fuimos viendo que algo iba a ocurrir en términos de cambio con respecto a cómo nos relacionábamos con una organización, en toda forma, con una empresa, pero no vivimos todavía en el mejor de los momentos ese paso a decir, yo soy un creador de contenido independiente que puede vivir de lo suyo, quizás necesitando socios, pero en un stage avanzado de lo que sea que quiera hacer. Es decir, ese pensamiento mucho más individualista ocurre unos cuantos años después. Y es ahí donde yo digo, creo que quiero probar por mi cuenta, porque al final considero que tengo las bases, considero que dada mi personalidad, pues lo que me gusta es poder decidir el rumbo de los productos que construyo y me parece que es un buen timing. Y a partir de eso es que termino tomando esa decisión. ¿Sabes qué? Quiero que me cuentes un poco quiero que me cuentes del proyecto, de un poco la naturaleza. Hablas de generación de contenido, hablas de este medio, hablas mucho de la creatividad, de la naturaleza del podcast, cómo monetizar el podcast, hablas de Twitch, de la newsletter, de todo este ecosistema donde podemos distribuir contenido. Pero yo te quiero contar antes, como anécdota, que yo te escuchaba en el podcast y me eché como 3 o 4 capítulos sin saber que eras tú. O sea, era Mauricio Cabrera, pero nunca ligué y de repente dije, güey, ¿cómo puede ser? Claro, yo como creador de contenido, empecé a consumir tu contenido, y bueno, y luego se cerró el círculo. Pero ahora sí cuéntame, ¿en qué consiste este proyecto? No, y sabes que antes de ir a esa pregunta que me haces,
es muy cagado, es muy curioso porque sí hay gente que me ubica todavía porque hacía videos de que el América le podía ganar al Real Madrid, que te juro que no fue una estrategia para impactar. Ese video sí tuvo más de 1 millón de reproducciones, muchísimas mentadas de madre, evidentemente, pero otras sí apoyándome. Y lo que yo te puedo decir, a ver, de ese momento particular, yo sí estaba convencido, reconozco que me cegué y dije, es que el América puede. Y todavía sigo pensando que el América va a ser el primer campeón del mundo a nivel de clubes que llegue de México. Eso lo sigo pensando, lo sigo deseando y lo sigo soñando. Pero más allá de eso, sí hay mucha gente que me ubica todavía por la parte de fútbol. Y para serte muy honesto, todavía tengo muchas inquietudes en términos de fútbol. ¿Qué me pasa? Que en mi cabeza está la inquietud de construir el medio deportivo de tercera generación, porque ya me tocó ser parte importante de ese primer posicionamiento de medio tiempo como esa primera generación. Me tocó ser el líder de ese segundo momento, de esa segunda generación a través de Juan Fútbol. Y está vacante la tercera que es hacer el equivalente a un Barstool Sports, hacer el equivalente a un Complex, que si bien no es de deportes, tiene mucho que aprender la industria del deporte de lo que ha hecho Complex. La tercera generación es hacer un The Athletic, entendiendo las complejidades que hay en el ecosistema Ya lo estás cocinando, latinoamericano. ¿no? Pues mira, te diría que lo que yo hago con el Mister, lo que hago todavía son ejercicios muy preliminares en términos de nichos. Me parece que para hablar de un medio deportivo de tercera generación hay que poner todavía más cimientos y decir, este es. Pero evidentemente algo que te terminas dando cuenta con el tiempo es que muchas veces eso que tú no identificabas como piedra angular de algo más grande, se está generando, se va cocinando de a poco y el día en que terminas de unir las piezas o de unir tus ideas, dices, claro, es que este es el camino, a partir de esta pequeña base que yo hice, puedo detonar hacia otros aspectos. Entonces, te diría que no es que ya diga, estoy creando el medio deportivo de tercera generación, pero sí que estoy buscando cómo ir construyendo el ecosistema que permita llegar a ese medio deportivo de tercera generación, que es radicalmente distinto a lo que hemos visto hasta el momento y que no tiene un solo camino, porque en Estados Unidos la tercera generación de medios deportivos es súper diversa. Hay unos que están fundamentados en suscripción, otros en el valor de su tecnología, otros más en ser políticamente incorrectos como Barstool Sports, que además construyó cualquier cantidad de influencers en su comunidad y demás. Entonces, lo que yo empiezo haciendo es un newsletter de la industria de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, a ver, para ser un buen creador de contenidos en este momento en que hay que producir tanto, necesitas cumplir con 3 rubros. El primero es estar bien, que parece súper elemental, pero si tú eres un creador de contenidos con muchísimos pedos existenciales, que reconozco que antes los tenía en mucha mayor cantidad que ahora, pues la verdad es que un día te despiertas y dices, güey, no quiero hacer contenido porque me siento muy mal, o porque me fui de peda, o porque tengo un problema, o porque estoy deprimido, o porque estoy motivado en extremo y quiero hacer algo más grande que esto que hoy no me parece tan grande. Entonces, cuando me refiero al primer punto como creador de contenido de estar bien, me refiero sobre todo a encontrar esa calma y esa visión de decir, esto es lo que yo quiero hacer, a espiritualmente, si lo quieres llamar así, con todo Sí. y que yo no soy muy propenso a eso. La realidad es que anímicamente, emocionalmente, tienes que estar bien. Luego está saber aprender, que cuando me refiero a saber aprender, va directo a lo que te estoy diciendo. Es, güey, yo leía muchas cosas de medios de comunicación, pero sentía que si no lo pasaba a algo más, a un formato, si no lo interiorizaba, no se convertía en parte de mi acervo. Entonces, ¿qué dije? Güey, pues todo eso que leo, que ya consumo, lo voy a concentrar en un newsletter, porque es como una especie de consignación, es como si yo escuchara a un maestro en una clase y anoto aquello que me parece relevante. Entonces, ese es el saber aprender. Crear contenido para tú llevarte un acervo, construir hacia él. Y el tercero es saber compartir, que va justo de esto, cómo yo transmito todas estas experiencias, lecciones, fracasos, triunfos que haya tenido a lo largo de mi trayectoria y que vea también en la industria para poder impactar en una audiencia. Estar bien, saber aprender, saber compartir.
que más que estar bien, para entrar en esa sintonía, saber estar, saber aprender y saber compartir. Para mi gusto, esos tres son los que componen la tridimensionalidad de una persona creativa. Yo, cuando empecé Gran Invento, de verdad tuve un trabajo de introspección, ¿eh? Y hice un trabajo para poder tener la constancia de la que empezamos hablando al inicio de nuestra charla, que no está grabado. Estábamos hablando de, híjole, ya cuando le entras al podcast, ya esto de tener el podcast cada semana y tal es muy exigente. Yo sabía que si no hacía un trabajo de introspección, esto no iba a tener forma de ser constante. Pero bueno, entonces lo hice bien, al menos el primer paso. Y sígueme contando de la newsletter. Ok, no, y aparte, nada más, ahora continúo con lo de la newsletter, pero yo estoy convencido que detrás de los creadores de contenido y de los emprendedores, el gran filtro con respecto al resto de la población en realidad no es la capacidad. O sí la capacidad, pero no intelectual ni creativa, sino la capacidad de soportar ese terreno de dolor que representa de, güey, publiqué mi podcast y no pasó absolutamente nadie. Muy posiblemente casi nadie lo escuchó, o si hice un video casi nadie lo vio. Ese momento de abandono o de soledad, de verdad decir, güey, estoy creando contenido solo, puede llegar a ser muy doloroso si no estamos bien. Por eso es que me refiero mucho al tema de saber estar. Te entiendo, pero también yo me enamoré del podcast y de hacer podcast porque no están los vistosos views, por ejemplo, de YouTube. Y a mí me encanta que nadie tiene la total certeza de cuánta gente me escucha. Eso me fascina y me da también cierta seguridad. Así como a veces evidentemente hay pues no sé, una soledad, como lo has dicho, pero también te da una protección. Eso es medular. Para mi gusto, si un día llega Spotify y pone el número de suscriptores o el número de descargas, va a terminar destruyendo el posicionamiento de muchos. No porque tu alcance, mi alcance, el de algunos creadores de nicho sea falso, sino porque simple y sencillamente, si tú fundamentas todo en las grandes cantidades, pues vas a estar matando a los que quieren llegar y crear su propio contenido y atrapar su nicho. Y la verdad es que yo veo muchas veces una obsesión de la industria por comparar. Por ejemplo, todo este debate de, oye, ¿por qué Netflix considera un view a quien vio 2 minutos? La televisión lo hace en España cuando menos, cuando vio solamente 1 minuto, y hay otras plataformas que no publican, y entonces, ¿qué tan real es? Yo te diría, cuando tú tienes tu propio negocio, la verdad es que las métricas que más importan son las tuyas. Y si tú tienes una idea de, oye, esto funcionó y lo voy a ajustar así, voy creciendo a un nivel en el que se cumple mi expectativa, pues está perfecto, independientemente de si a alguien que hace un podcast parecido le va bien, mal o regular. Tú tienes tu ecosistema controlado, tienes tus métricas, tienes tus deseos de crecimiento y lo vas construyendo a tu manera. Yo, por ejemplo, algo que cuestiono de Clubhouse es el hecho de haber puesto número de seguidores, porque dices, güey, ahí está la gran lección de lo que ha pasado con Twitter, que fundamentándote en la popularidad terminaste contaminando todo. Que el propio Jack Dorsey ya lo expresa como uno de sus grandes arrepentimientos. Y llega a Clubhouse, pone el número de followers y ¿qué termina ocurriendo? Gente que hoy tiene miles de followers, pero que ha hecho trampa desde hace muchísimas semanas porque se conecta supuestamente a 2 rooms al mismo tiempo, yendo contra las reglas, no porque quiera realmente escuchar de los 2 rooms a través de 2 dispositivos, sino porque quiere estar presente para ganar seguidores. Y entonces, ¿qué terminas construyendo? Una burbuja un tanto artificial en términos de decir, güey, calidad, no por fuerza, es igual a cantidad. Y ese punto que tú mencionas es clave en el ecosistema del podcasting. Y los números finalmente son vanidad, o sea, es que es lo que son, cuando no están generando una mejor audiencia, o bueno, tal vez unos números falsos sí lleguen posteriormente a darte un resultado, ¿no? O sea, o te puedas con números falsos conseguir un sponsor, pero bueno, eso es, insisto, a corto plazo, la construcción de una audiencia y de una marca, yo creo que tiene unas métricas bien claras, que es no generar más, sino generar mejor.
No generar más seguidores, generar mejores seguidores, más cercanos, con un mayor sentimiento de gratitud. No, y a ver, yo te lo voy a poner súper claro. Si tú me dices, oye, prefieres que te escuchen 100 personas y entre ellas 5 personas que te van a pagar un proyecto, solo por citar cifras, de 300,000 pesos cada una de ellas, o que te escuche 1,000,000 de personas que ninguna se interese en realidad por establecer una relación más allá contigo, puta, yo prefiero que me escuchen 100 personas. 100%. Esa es la realidad. Y Eso, hemos perdido muchas veces esa perspectiva. eso es desde la perspectiva de negocio, desde la perspectiva de creador, por el gusto de crear. Claro, lo que quieres es gente